Buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestra conferencia virtual hoy, que la estamos haciendo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es hoy 3 de mayo, y la UNESCO le está dedicando, esta fecha la está dedicando a lo que es la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental mundial. Por cierto, que ayer, al iniciar en Chile la gran conferencia que está haciendo la UNESCO por este día, actualizaron las cifras de los periodistas que han asesinado desde el 2019, que cubrían la fuente ambiental. Son 44 a nivel mundial. 10 de ellos en nuestra región, en Latinoamérica. Entonces, esto nos da una idea de cuán serio es ejercer este tipo de fuente, sobre todo cuando tenemos tantos delitos ambientales actualmente, y en especial en la Amazonía, que la situación es muy, muy grave allí. Entonces, hoy vamos a tener a nuestros 4 expositores de lujo, como son Thais López, que es la cofundadora de Bolo Foundation. Ella es una abogada apasionada, defensora de las soluciones al cambio climático. Su fundación está aquí en el estado de la Florida. Creó uno de los eventos más importantes relacionados con el clima en la zona suroeste de Estados Unidos, que es Florida Climate Week. Tenemos a la señora Sonia Zapata, fundadora y coordinadora de Embajadores del Orinoco. Es abogada, activista ambiental y de derechos humanos. Su organización crea conciencia sobre los daños de la minería ilegal en la zona amazónica de Venezuela. Tenemos a Carlos Roa, que es el director senior de prensa y relaciones públicas de la Fundación Bolo. Él es un periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, que ese es su país natal. Durante 5 años trabajó como coordinador editorial de las publicaciones corporativas del Grupo Energético Internacional Shell y en otros diversos medios, incluyendo la televisión. Y está también muy involucrado ahora con la fuente ambientalista. Y tenemos a Joanny Ponce, que es periodista especializada en medio ambiente, es una reportera experimentada y profesional de comunicaciones multiculturales, que ha desempeñado papeles clave enfocándose especialmente en comprender y atender las necesidades de la audiencia hispana en temas ambientales, comunitarios y migratorios. Así que vamos a comenzar esta conferencia con la señora Thais. Les doy las gracias a todos por haber aceptado ser nuestros expositores hoy. No, imagínate, las gracias te las damos nosotros y por ahí quiero comenzar dando las gracias en nombre de la Fundación Bolo y en nombre mío, por supuesto, de la cobertura que hemos tenido en los últimos años. De verdad que los medios de comunicación han sido invaluables, de verdad que ha crecido. En los últimos 10 años, creo yo, la Fundación cumple 10 años este año y al principio no se oía, no se sentía, no teníamos una voz, y el hecho de que ustedes, los periodistas, nos den una voz es súper importante. Nosotros somos una organización que nos basamos en la ciencia y en datos, y es difícil a veces. Yo, de hecho, mi esposo, él es un graduado en MIT, es un científico, y yo siempre digo que nosotros somos como el puente entre la comunidad científica y el día a día, las personas que nos oyen, a las cuales ustedes, los periodistas, entran en sus casas y lo sentimos. De verdad que yo, cuando me siento y veo a la persona que me dice el estado del tiempo todos los días, o la persona que me da las noticias todos los días, son parte de la familia ya. Entonces, tener una voz con la que tú te identificas, una voz que sientes familiar, una voz que ves todos los días, es mucho más importante que si un científico te pone a decirte no solo cosas complejas a nivel de tecnología y a nivel de palabras y de alto nivel, como yo le digo, a que ustedes traten de explicarle a las personas comunes que tenemos el lingo de todos los días,
qué es lo que está pasando con el problema climático, que es algo que estamos experimentando en este momento, que no es algo a futuro. Yo creo que lo que pasaba hace 20, 30 años era que el climate change, el cambio climático, no es algo tangible. Entonces era difícil para la gente imaginarse qué era lo que estaba pasando cuando los científicos nada más les hablaban de ecuaciones o del calentamiento a nivel de temperaturas. Pero ahora lo estamos viviendo. Esto es algo que está pasando hoy, es algo que está pasando realmente. La subida del nivel del mar en la Florida está haciendo que nuestra agua potable sea infiltrada por el agua del mar y nuestra salud se vea afectada. Lo estamos sintiendo cada vez que hay un huracán y el desastre que ocurre, lo tenemos que volver a reponer, todos esos edificios que se caen, todas esas estructuras, y lo hacemos con el dinero de nosotros que pagamos taxes. Entonces la economía se ve increíblemente afectada. La contaminación en el estado de la Florida por la cantidad de carros, transporte es el primer contaminante del estado de la Florida, y 1 de cada 10 niños sufre de problemas respiratorios en la Florida. Entonces, cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, se ven afectados, yo creo que algo muy valioso que hemos aprendido es que el periodista pone el factor humano en el cambio climático y cómo se ve afectada la persona. Definitivamente el conectar esos puntos es clave. Yo creo que la gente, cuando tú haces ahorita una encuesta, que estamos en año de elecciones, y preguntas cuáles son los problemas más graves que quisieras que tus gobernantes resolvieran, todo el mundo habla de inmigración, de economía, de salud, y no se dan cuenta de que todo está afectado por el problema climático. Como te lo dije antes, tu salud se ve afectada cuando estás tomando o comiendo plástico. Se dice que nosotros nos comemos una tarjeta de crédito mensual por todo el plástico que se comen los pescados que a la vez nosotros nos comemos, o todo este envoltorio en lo que se llevan todos los productos que nos consumimos. Entonces, hacer esa conexión de que, mira, la agricultura está siendo invadida por el problema climático, la economía, la inmigración, ¿cuántos huracanes no tuvimos que llegan a las islas del Caribe como Haití, como las Bahamas, y tuvimos gente que todo el mundo tiene que ir a algún lado cuando no tiene casa, entonces se vienen sobre todo al estado de la Florida. Entonces, cuando la gente entienda que hay que conectar los puntos y que todo está afectado por el cambio climático, yo creo que va a ser mucho más fácil para ustedes y para nosotros que la gente vote, y cuando digo votar, es votar en todo lo que hacemos todos los días, como comemos, el desecho, las cosas que desechamos, el no reciclar, el no reusar, eso nos está afectando a nosotras, y es un voto que tú haces todos los días, pero también a nivel de votar por esos gobernantes que tienen una agenda, que tienen en su agenda el problema climático como algo importante y por lo que ellos van a buscar. Entonces, más que todo, bueno, sobre todo subrayar que este no es un asunto político, este es un asunto que nos afecta a todos, no es ni rojo ni verde, no es rojo ni azul, es un problema verde que nos afecta a todos. Yo siempre digo, cuando un huracán viene, no dice, mira, por aquí están los republicanos o por aquí están los demócratas y aquí es donde voy a hacer desastre. Nos afecta a todos por igual. Entonces, en el momento en que se politizó, que fue hace muchísimos años, se nos quitó la voz a los que somos de un partido o del otro, o entonces la gente decide que el hablar del cambio climático es algo político. Entonces, yo creo que es importante hablar desde nuestras casas, desde las cámaras, como ustedes tienen ese medio y esa plataforma, pero hacer que se hable del cambio climático va a ser como algo normal, como algo que no es tabú, como algo que no está politizado, es algo que nos está pasando, que tenemos la tecnología, que tenemos las soluciones, y que lo que necesitamos es la voluntad de los gobiernos para hacer algo y para de verdad solucionar todos estos problemas que tenemos. Pero definitivamente Bolo Foundation siempre ha estado del lado de las soluciones. Nosotros sabemos que existen, sabemos que las podemos poner en práctica,
todos los años tenemos premios a estudiantes. El premio Vista se le da a los estudiantes de las escuelas de la Florida que tengan cualquier invento que pueda solucionar el problema climático. Tenemos la conferencia de corrección climática que la hacemos todos los años. Tenemos donde pueden ir profesores, maestros, esos son nuestros mejores aliados, periodistas, a aprender y a inundarse. Yo pienso que la educación es lo más importante. Cuando tú te educas en el tema, tienes armas y tienes una manera de entender qué es lo que está pasando. Entonces, la educación es muy importante para nosotros también y definitivamente, pues que tengamos una voz. Los latinos, sobre todo, tenemos una voz muy importante en la Florida y darnos cuenta de que esto nos está afectando, pero que nosotros lo podemos cambiar, porque cuando nosotros votamos por gobernantes o por presidentes o por mayors o por lo que eso, ellos tienen que trabajar para nosotros, para lo que nos interesa. Creo que a la vez hablar y hablar del cambio climático y nadie más importante que los periodistas para transmitir este mensaje. Muchísimas gracias a todos por darnos esa plataforma y darnos una voz. Gracias, Thais. Y yo voy a aprovechar para dar doble agradecimiento a Thais porque la Fundación Bolo está con nosotros haciendo posible hoy esta conferencia virtual porque aceptaron organizarla junto con APBEX precisamente como parte de los muchos eventos que se están haciendo hoy a nivel mundial por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahora le damos paso a la señora Sonia Zapata, que para los que están incorporándose, ella es fundadora de Embajadores del Orinoco. Adelante, señora Zapata. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Buenas tardes, gracias a PBX, a Sonia Osorio y también a Bolo Foundation por la invitación a participar hoy en esta charla, un tema tan importante y en un día tan especial. Quisiera también aprovechar la oportunidad para enviar unas palabras de reconocimiento y de respeto a todos los periodistas que desde Venezuela y desde el extranjero se encarga de informar en materia ambiental. Como ya venían mencionando, América Latina es una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo y la rama ambiental trae una serie de riesgos adicionales. Y si a eso le sumamos que Venezuela además está en la lista de los países más peligrosos en lo que se refiere a defensa ambiental, pues podríamos concluir que el ejercicio del periodismo ambiental en países como Venezuela y en general Latinoamérica es una verdadera proeza. Así que por ello nuestras palabras de reconocimiento a todos ustedes y que nos estén escuchando, que trabajan en la noble labor de informar temas ambientales. Y quisiera comenzar por referirme un minuto antes de continuar al hecho de que la información ambiental en Venezuela es un derecho constitucional. La Constitución venezolana consagra todo un capítulo al tema de derechos ambientales. Y entre esos derechos está el derecho a la información ambiental. Los ciudadanos tenemos derecho a esa información. La Ley Orgánica del Ambiente desarrolla estos derechos y en lo que se refiere a la información ambiental específicamente establece que es el Estado venezolano es el garante de la información ambiental y además es responsable de que esta información sea confiable y que se difunda debidamente. Como todos sabemos, lamentablemente estas disposiciones en Venezuela son un saludo a la bandera, no se cumplen y el Estado, lejos de promover la información ambiental, lamentablemente promueve un clima de total opacidad y obstaculiza el flujo de esa información. Muchas organizaciones, y seguramente ustedes están al tanto de eso, tienen años reclamando que no existen datos oficiales básicos en materia ambiental, datos que se manejan en todo el mundo y que son necesarios para la buena gestión ambiental, no son conocidos en Venezuela. Estadísticas o datos relacionados con la calidad del aire, la calidad del agua, el estado de nuestros ecosistemas, la flora, la fauna, las cifras e información relacionada con la deforestación, que es tan importante.
todo esto pues no lo tenemos, no hay una rendición de cuentas, no hay datos oficiales. Yo pienso, como ya mencionaba Thais, el trabajo periodístico es fundamental para los activistas ambientales y para las personas que trabajamos con el ambiente. Esto es reconocido a nivel mundial. Ese trabajo periodístico es lo que hace posible que los ciudadanos podamos ejercer ese derecho constitucional a la información ambiental. Lamentablemente en Venezuela, como decía, se nos ha negado durante muchos años este derecho. Y es precisamente en este tipo de escenarios como el nuestro, donde se impone censura, donde reina la falta de transparencia y donde el Estado es el principal promotor de proyectos extractivistas y de proyectos ecocidas, donde gana mayor importancia la labor de los periodistas independientes. Pienso que hoy en día es imposible negar que de grupos, activistas y organizaciones, plataformas como la nuestra, que pretenden dar visibilidad, en nuestro caso a nivel internacional, a los temas ambientales que se presentan en nuestro país, dependemos casi exclusivamente de la sociedad civil venezolana, del trabajo de los actores de la sociedad civil, donde juega un rol fundamental el periodismo y que vemos estos periodistas y la prensa trabajando afortunadamente muy de cerca con científicos, con académicos, con las ONG, con activistas, con individuos y organizaciones que se encargan de dar visibilidad al tema de derechos humanos, derechos ambientales, derechos indígenas. Así pues que no queda ninguna duda que es gracias al trabajo de estos periodistas, entre otros, que se conocen temas, en el caso específico de Venezuela y más allá del foco especial de embajadores del Orinoco, es así como nos enteramos de lo que el desastre relacionado, por ejemplo, con los derrames petroleros, todas las construcciones que se están haciendo sin impacto ambiental en zonas protegidas. Estamos viendo lo que está pasando en Canaima, lo que está pasando en Morrocoy, lo que está pasando en Los Roques. Todo esto es información que en gran parte conocemos por ese trabajo de las ONG y de los periodistas que se arriesgan a informar de todas estas cosas. Ahora, entrando a la pregunta específica que, que nos hacíamos al principio, o lo que el tema específico de cuál es, en el caso de embajadores del Orinoco, cuál es el rol que juega el periodismo en las actividades de embajadores del Orinoco. Para entender ese rol un poco me tomo unos minutos explicando rápidamente nuestra historia y cuál es nuestro objetivo. Embajadores del Orinoco es una plataforma mayormente europea, que surgió por un grupo de venezolanos en Noruega, que fue donde se lanzó la propuesta inicial y el proyecto piloto, que nos vimos cada vez más frustrados por la realidad de que, a pesar de que leíamos constantemente lo que estaba pasando en Venezuela y todas las amenazas que representaba el proyecto en aquel entonces del arco minero del Orinoco, también veíamos que este tipo de desarrollos no recibían ningún tipo de atención a nivel internacional, al menos en nuestros países. Entonces, por un lado, recibíamos este tipo de información, veíamos como la destrucción, la devastación ecológica y humana y social y de todo tipo seguía creciendo en esa área, toda el área al sur del Orinoco, mientras que en estos países pues no se escuchaba ni palabra sobre lo que estaba pasando en la región amazónica venezolana. Y bueno, pues decidimos convertirnos en amplificadores de esas organizaciones locales que estaban trabajando para dar visibilidad a esto y utilizar el network y la red de contactos de la diáspora que estaban movidos por la misma inquietud para visibilizar esto ya a nivel internacional.
Y bueno, es así como comenzamos a trabajar y y hemos hecho esto a través de distintas iniciativas y utilizando distintos canales. Hemos preparado una cantidad de conferencias. En Oslo tuvimos nuestro acto cada 3 años, que es el Orinoco Oslo Summit en el 2022 y que obtuvo el patrocinio del Research Council of Norway. Y hemos tenido eventos, charlas, entrevistas, eventos en distintas capitales europeas. Y bueno, todos estos eventos también incluye dar feedback a periodistas extranjeros y escribir nuestros propios artículos. Ha sido posible gracias al trabajo de los periodistas y las organizaciones que se han convertido en la fuente principal para nosotros poder ejercer esta actividad de activismo y poder darle visibilidad a toda esta situación. Pues a través de estas iniciativas hemos logrado poco a poco penetrar de estos países y trabajando esa información hemos logrado poco a poco que se cree esta conciencia sobre lo que está pasando. Este trabajo ha implicado también, a pesar de que tenemos las fuentes, una labor de selección previa de material que se nos presenta, una labor de traducción también y una labor de contextualización. En cuanto a la selección, pues es importante y lo digo porque en caso de que existan activistas o personas en la diáspora, que no lo sé si lo están, que quieran unirse a este tipo de actividades y de denuncia, la labor de selección es importantísima porque no es lo mismo el mensaje que se envía a ciertos destinatarios. La audiencia cambia de país a país, no solo en términos del lenguaje, sino en términos del nivel de conocimiento, e incluso pues el nivel de cuánto se sabe. Entonces, no es lo mismo, o sea, no podemos dar un informe súper detallado sobre la devastación ecológica en el arco minero del Orinoco a una persona que no sabe qué es el Orinoco y ni siquiera sabe que Venezuela es un país amazónico. Y lamentablemente en Europa tenemos muchas personas muy bien versadas en temas de cambio climático, la Amazonía, que piensan todavía que la Amazonía, la región amazónica es solo Brasil. Entonces, nuestro punto de partida ha sido muy básico y es labor de educación, de empezar a explicarle. Bueno, vamos para empezar, la región amazónica son estos 9 países y de ahí pues ya ir elaborando y educando en base a eso. Luego está el tema de traducción, es importante porque cuando nosotros comenzamos no había mucha información en inglés. Y era una de las razones, hicimos una investigación y un estudio de cuáles son las razones por las que en Europa no se escucha mucho sobre el problema del arco minero, la minería ilegal en nuestra región amazónica. Y en aquel momento realmente había mucha información y muy buena en español, pero no había tanta información en inglés. Entonces también teníamos que hacer una adaptación, que estos son los temas, este es el nivel de conocimiento que se tiene, y adaptar nuestra información y nuestras campañas a ese nivel de conocimiento y hacer nuestro trabajo en inglés. En inglés y en algunos casos en el idioma específico, o sea, se han hecho reportes o participado en reportes en alemán, en francés. Yo misma he escrito artículos en noruego que han sido publicados aquí. Y bueno, esta es la manera de llegarles con el tema lingüístico. Y quería añadir también el tema de la contextualización, como volviendo un poco al por qué le puede interesar, y esa es una labor interesante que se elabora con las fuentes periodísticas, pero que tenemos que adaptar a nuestra realidad europea, que es por qué a un señor o una señora o una persona belga o alemana o italiana le puede interesar lo que esté pasando en el arco minero del Orinoco, qué lo hace especial. Y bueno, entonces ahí hemos ido y quería compartir con ustedes por serias etapas digamos, desechar mitos, como por ejemplo el mito del tamaño. Brasil es la Amazonía. No, no, Brasil es el 60%, es verdad, el territorio amazónico, pero no es la Amazonía. ¿Y por qué me voy a preocupar por Venezuela es solo el 6%? ¿Qué tan importante puede ser eso? Entonces ahí volvemos a la labor de educación, es importantísimo porque ese 6% es más grande si unimos la región amazónica y sumamos el territorio de los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro.
Estamos hablando más o menos de unos más de 458.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, eso ya logra abrir los ojos. O sea, cuando tú le dices a un europeo, mira, perdona, pero te parecerá pequeño, pero este territorio del que estamos hablando, nuestra región amazónica sola, es más grande que Alemania, es más grande que Italia, es más grande que Noruega, que Bélgica, que Suecia, que Holanda. Ahí conectas y eso ha sido algo que hemos descubierto. Tienes que conectar, tienes que hacerlo relevante. Igual, bueno, si no le interesa el tamaño de la Amazonía venezolana, bueno, la parte ecológica, ¿qué nos distingue a nosotros? ¿Por qué quieren ellos saber lo que está pasando en Venezuela? Bueno, si son personas que tienen un interés en la ecología y en la naturaleza, pues nosotros sí somos otro país amazónico, pero tenemos una cantidad de particularidades que nos hacen muy interesantes en el tema cuando se trata de denunciar. Por ejemplo, o sea, el Orinoco no se sabe, pero el Orinoco es uno de los ríos más largos de América Latina y es el tercero o cuarto río más importante del mundo en términos de caudal de agua, de descarga de agua. Estos son datos interesantes para personas en Europa. Lo mismo si hablamos de, bueno, sí, somos un país amazónico, pero dentro de nuestra parte está el 25% del macizo guayanés, del escudo guayanés, que es una joya ecológica porque pertenece a la época precámbrica, o sea, estamos hablando de que partes más antiguas del planeta, casi 2 billones de años. Y así sucesivamente. Si esto tampoco les entusiasma ni les parece importante, hay un tema que es muy importante, que es el tema de la seguridad y la paz mundial y el tema que viene muy conectado con la criminalidad y la realidad de que en Venezuela, en nuestra región amazónica, y eso es lo que lo hace también tan peligroso, esta minería ilegal está estrechamente vinculada con una cantidad de actividades ilícitas y crímenes crimen internacional organizado. O sea, ustedes lo saben y aparece publicado en muchos reportes, incluyendo los reportes de la propia OCDE, donde enumera la cantidad de crímenes conexos con la minería ilegal en Venezuela, como son el contrabando, tráfico de personas, lavado de dinero, incluso financiamiento del terrorismo. Entonces, si no podemos conectar con ninguno de estos, pues al menos esto es un argumento que hemos usado en Noruega, porque Noruega ha sido bastante tímida, por no decir totalmente tímida en denunciar o recibir nuestras denuncias, eh, entre otros por el tema del papel que juegan de facilitadores, y nuestra posición es que es al contrario. Si Noruega realmente le interesa la paz de la región, la paz de Colombia, la paz de Venezuela, la paz de la región, pues deberían abordar este tema y como una prioridad, porque este es un tema que va sin duda a afectar a la seguridad de la región y a la estabilidad de toda la región. Y bueno, así hay una cantidad esto es en el espíritu de contextualizar y por cómo estamos logrando llegarle a las personas basándonos en la información que obtenemos. Sin duda alguna, aquí el mensaje principal es nada de esto es posible si no tenemos nuestra fuente. Y la fuente principal son las organizaciones locales y los periodistas locales que se atreven a explicar lo que está pasando. Y bueno, ya con esto voy cerrando y no querían cerrar sin hablar de alguna de las fuentes que estamos usando y destacar ese trabajo porque de verdad que es un trabajo impresionante de medios como Armando Info, Transparencia Venezuela, el Correo del Caroní, y también más allá de Venezuela, ProDaVinci, Mongabay, Info Amazonia. Y también hablar, bueno, hay periodistas individuales que están trabajando muchísimo el tema también y hacen un trabajo excelente y nosotros nos apoyamos mucho y seguimos a un periodista, Fritz Sánchez, muy bueno, que está a diario compartiendo información muy, muy, muy relevante para nosotros. Y un extranjero que tiene años trabajando este tema y que no puedo dejar de mencionar porque ha hecho un trabajo excelente. Su nombre es Bram Ebus, quizá alguno de ustedes lo conozcan, es un periodista holandés. Lleva años, años reportando lo que está pasando en el área al sur del Orinoco.
Y él tiene un enfoque también en la parte criminal, ¿no? Resaltar esto. Y casualmente en estos días estaba leyendo, tienen un proyecto que terminó el año pasado envolviendo más de 337 periodistas de distintos países que se llama Amazon Underworld. Así que si les interesa este tema, les recomiendo que vean y sigan esa cuenta. Amazon Underworld es una colaboración periodística entre Armando Info en Venezuela, una organización brasilera, un medio Info Amazonia y otra colombiana que se llama La Liga contra el Silencio. Y bueno, con esto nada, sí, darles las gracias de nuevo por la oportunidad y por siempre recibir, interesarse por estos temas y darnos la posibilidad a nosotros de cooperar y la plataforma para explicar todo lo que está pasando. Muchas Muchas gracias. gracias, señora Zapata, por su intervención. A continuación va a hablar Carlos Roa, director senior de prensa y relaciones públicas de la Fundación Bolo. Gracias, Sonia. Muchas gracias a nombre de la Fundación Bolo por esta invitación. Para nosotros, evidentemente, es importantísimo estrechar lazos con los medios de comunicación para hacer este trabajo conjunto de difundir lo que está sucediendo y, sobre todo, de difundir también las soluciones o cómo podemos cuidar de nosotros mismos ante este escenario. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, básicamente, es la riqueza de historias que desde el punto de vista periodístico se pueden encontrar en el asunto climático. Como dijo Thais antes, nuestra interacción con los periodistas, con los colegas, en mi caso, yo soy un puente entre la Fundación y los medios de comunicación, como director de prensa y relaciones públicas de la Fundación. Hemos ido bordando cómo hacer que se sincronicen, que encajen uno con otro. La información científica, los hechos, los facts que manejamos como base en la Fundación Bolo, con las consecuencias humanas que son titulares de prensa. Entonces, pues quería comentarles un poco lo que hemos hecho a nivel de, desde adentro de la Fundación, indagar en historias, hacer el puente con los periodistas, con los medios de comunicación para que cubran y pues nada, hemos obtenido, creemos, no solo nosotros, es parte de algo que está sucediendo en general. Se están abriendo más las puertas en los medios de comunicación a esta cobertura. Incluso hace años, cuando uno proponía una historia sobre cambio climático, entonces como que el medio no encontraba dónde ubicarla. Esto es una historia de vida, es una historia de interés general, es una historia de salud, no se sabía muy bien dónde ubicarla. Y de pronto, ahora cuando yo llamo a un medio me dicen, bueno, escríbele a tal persona que es nuestro reportero de cambio climático. Y yo, wow, ya hay una persona dedicada a eso. O sea, esa conciencia está creciendo. Entonces, pues yo quería compartirles algunas de las historias para que ustedes por sí mismos juzguen y vean que de verdad que hay un material riquísimo al cual le debemos poner atención y al cual sería maravilloso que se le abrieran más espacios. Fíjense, en principio quiero comentar, más que una historia, es una situación, que es el asunto de los migrantes climáticos. Lo hemos estado trabajando en la Fundación Bolo, pero lo interesante es que cuando salimos a la luz pública con esta historia y con este tema, empiezan a acercársenos otras personas, otras organizaciones que están cubriendo el mismo asunto desde diversos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con Michael Nash, un cineasta que hizo este premiadísimo documental que se llama justamente Migrantes Climáticos. Yo lo acabo de entrevistar, hoy va a estar la entrevista en el sitio web de la Fundación y él es quien le da una denominación a los migrantes climáticos. Me lo contó en la entrevista, esto es un poco de lo que él me relata. A él le da curiosidad escuchar estas dos palabras juntas, migrantes climáticos. No lo había escuchado nunca, estoy hablando de hace 15 años. Se pone a googlear, investigar y prácticamente no hay nada sobre eso. Entonces a él le nace la idea de hacer este documental que ha sido premiadísimo. Sundance está en Netflix, en fin, ahora va a ser una segunda parte y en Bolo estamos colaborando con él, apoyándolo en la producción ejecutiva. Entonces, pues nada, nos está diciendo
esta segunda parte ya es otra perspectiva respecto a lo que él encontró hace 15 años, pero el asunto es, uno de los asuntos más importantes que va a abordar en esta segunda parte, es el hecho de que si bien ya se está aceptando la denominación de migrantes climáticos, quienes sobreviven a una catástrofe como un huracán, una inundación, y deben ser desplazados por su supervivencia, ya se acepta darles el término, pero no tienen un marco legal. Incluso esto también en la Fundación lo hemos tratado con gente de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se hace con estas personas? Que como un refugiado puede probar una persecución política, por ejemplo, un refugiado que pueda probar que fue víctima de un huracán y que se quedó sin vivienda, sin medios de sustento. Eh, sí se acepta que esto existe, pero no hay un marco legal donde pueda encajar. Esa es una discusión abierta en el momento y que yo les diría que le pongan atención, porque esto va a ser una discusión amplia, larga y que va a traer muchas aristas que yo creo que deben ser cubiertas. Por ejemplo, otra que nosotros encontramos quedándonos en este mismo tema de migrantes climáticos, la salud mental de los migrantes climáticos. Esto es algo que nos preguntamos internamente en Bolo. Esta gente que es desplazada, que a la que cuando llega aquí a Estados Unidos afortunadamente se les da techo, se les da comida, se busca la manera de ponerlos a trabajar, etcétera, etcétera. Alguien se está ocupando de la salud mental de esa gente porque es maravilloso que se les dé sustento, es maravilloso que se les dé comida, un techo, ropa, porque lo perdieron todo. Pero si no reciben apoyo, personas que están literalmente en shock porque sobrevivieron a una inundación o a un huracán, si no reciben un apoyo de salud mental, esa gente no va a ser capaz de procesar el apoyo que se les está dando. Entonces, fue una de las sesiones que tuvimos en nuestro último evento de Climate Correction, Salud Mental, Inmigrantes Climáticos, donde especialistas nos dijeron, sí, estas personas necesitan primeros auxilios de salud mental. Apenas los recibas en el lugar a donde los estás moviendo para salvar su vida, tienen que recibir apoyo de salud mental porque están en shock. Y luego tienen que recibir un seguimiento porque hay un trauma. Se quieren quedar a donde los llevaron, quieren volver, es posible que vuelvan, a lo mejor el lugar de donde los sacaron ya no existe. ¿Cómo se les hace un plan de vida? Entonces, por ejemplo, esa es otra arista que nosotros hemos encontrado en la fundación y que ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, aquí tenemos a Soraya Márquez y a Carolina Dorante de Mi Familia Vota, que ahora se llama Mi Familia en Acción, que nos acompañaron en esa conferencia de Climate Correction y llevaron un grupo de estudiantes de escuela secundaria a escuchar la conferencia. Y Soraya se me acercó y me dijo, mira, estos muchachos tienen un montón de preguntas porque jamás se habían paseado por la idea de que las víctimas de cambio climático pudieran estar afectadas en su salud mental. Entonces hicimos un Zoom con estudiantes de escuela secundaria de Orlando, del centro de Florida, para que ellos hicieran sus preguntas sobre cómo es esto de que hay un shock y hay un trauma y cómo se puede manejar en los migrantes víctimas de cambio climático. Además, importantísimo porque estamos hablando del centro de Florida, que recibió una cantidad de desplazados a raíz del huracán María en 2017. Entonces, esta conversación además la tuvimos en el lugar donde está sucediendo, donde en esta conversación hubo gente que dijo, sí, yo conozco, yo tengo vecinos, tengo un amigo, o yo sé porque alguien me refirió, o sea, lo hicimos como quien dice en la zona cero de la situación, un lugar donde se recibieron estos desplazados climáticos. Esto, por ejemplo, es más que una historia, es una situación a la que yo les pediría poner atención. Por ejemplo, otro tópico interesantísimo, el calor en Miami, evidentemente es un asunto que nos preocupa mucho, sobre todo porque Bolo está basado en sur centro de Florida. El asunto del calor de Miami, descubrimos, por ejemplo, trabajando con Women's Fund, que estos alertas que se hacen de calor, de tenga cuidado con las personas mayores, tenga cuidado con las mascotas, tenga cuidado con los niños, no se menciona a las mujeres embarazadas. Y el embarazo es afectado de manera importante por el calor extremo. Entonces, hicimos bueno, una campaña de concientización que hizo la Fundación Bolo junto con el Women's Fund, pero también hicimos artículos al respecto, o sea, de concientización. Si eres mujer embarazada en Miami, ten cuidado con el calor. Eso hasta ahora no se había incluido. Entonces, allí encontramos también, digamos así, otro titular. El calor extremo es peligroso para las mujeres embarazadas. Eso no se había mencionado. Por ejemplo, calor y medicamentos fue otra nota interesante que manejamos. Se ha dicho poco, si es que se ha dicho, creo que se ha dicho muy poco en realidad,
que si dejamos nuestros medicamentos dentro de un automóvil en climas de calor extremo, la composición química del medicamento se pierde, se modifica y pierden efectividad. Es otra nota que trabajamos también en la fundación. Em, También detectamos que los 4 estados más afectados por el cambio climático, Estados Unidos, California, Florida, Georgia y Texas, son los estados que tienen más población latina. Y los latinos suelen trabajar en empleos que son especialmente afectados por el asunto climático. Constructores, cambiando techos, trabajando en agricultura, trabajando en almacenes, en warehouses que no están adecuadamente ventilados. Entonces también por eso queríamos hacer hoy el llamamiento a cubrir estas informaciones en español, porque hay más conciencia y más cobertura en inglés, pero en español hay relativamente poca y es una población urgida de conocer esto para tomar sus medidas de protección. Thais mencionó hace poco otro que quisiera compartir más como una nota positiva. El premio Vista que tiene la Fundación Bolo. Este año se le entregó a unos estudiantes de posgrado de la Universidad del Centro de Florida que están haciendo una investigación sobre cómo crear techos verdes en Florida. Estos techos verdes son sembrar plantas en el techo de edificios, que todos lo hemos visto por ahí. Lo que pasa es que en Florida, por ese clima extremo, lluvias, viento, calor extremo, hay que sembrar una especie de plantas muy particulares y a esto va la investigación. ¿Qué beneficios traen estos techos verdes? Por ejemplo, se baja la factura de energía, se baja la factura de electricidad. Como dijimos, también afecta, para bien o para mal, la manera como manejemos el asunto climático también afecta a la economía, también afecta el bolsillo. Estos edificios van a gastar menos energía y en un clima como el de Miami, donde uno de los grandes problemas es la lluvia y las inundaciones, estos techos verdes ayudan a manejar el flujo de agua porque se van por unos drenajes que las dirigen hacia donde deben ir en lugar del problema que se tiene de inundación de calles en Miami. Entonces, por ejemplo, esto sería un gran aporte, multiplicar los techos verdes en Miami. Y luego, por mencionar algunas historias que han llamado la atención, trabajamos el año pasado sobre una disminución en las cosechas de aceitunas que encarecieron el aceite de oliva. Lo que estamos hablando del encarecimiento de los alimentos a raíz de los problemas que hay en la agricultura por el cambio climático. El café, los cultivos de café están migrando a otras zonas porque las zonas tradicionales están teniendo una temperatura más alta y, ajá, nos vamos a una zona más fría, pero ¿qué tal les va a ir? Es otra fauna, es otro clima. ¿Cómo va a ser ese café si lo desplazamos del lugar donde tradicionalmente se ha cultivado? Yo estoy trabajando una historia aquí en Pensilvania, donde vivo, eh, donde un científico de la Universidad Carnegie Mellon está estudiando los caracoles de Pensilvania, están desplazándose hacia terrenos más altos porque la temperatura se está incrementando. Entonces los que vivían más abajo se están yendo más arriba y los demás arriba más arriba. Pero la pregunta de él, la hipótesis de las primeras conversaciones que he tenido con él es: ¿a dónde se van a ir los que viven en las cumbres más altas del estado de Pensilvania? Ya no tienen a dónde más subir. Ese grupo de especies va a desaparecer en algún momento relativamente pronto. Para cerrar, quería mencionarles algunas cosas como el hecho de que hay grants, hay fondos disponibles de organizaciones para investigar el asunto climático. Por ejemplo, Pulitzer, la organización Pulitzer, tiene un grant, una subvención para quienes quieran hacer trabajos periodísticos sobre el asunto climático. Seguramente hay muchas más. Estoy nombrando y se las voy a mandar, la de Pulitzer, como para que tengan una referencia. Pero hay cosas como, por ejemplo, la agencia de noticias EFE tiene ahora una división que se llama, uy, perdón, me está sonando el teléfono, ajá, tiene una división, la agencia de noticias F, tiene una división que se llama F Verde, un poco lo que les decía al principio. Ya no es como que no encuentran dónde ponernos, ya hay secciones, ya hay departamentos, ya hay grupos dedicados al cambio climático en medios de comunicación. Entonces, pues evidentemente yo siento que estamos como en una sincronía donde todo el mundo entiende y acusa recibo de que es necesario incrementar la necesidad, la cobertura a esta situación. Pues nada, esa era la reflexión que quería dejarles hoy aquí y estamos a la orden en la Fundación Bolo para cualquiera que se anime a seguir un poco más a fondo en esto. Gracias, Carlos. Con respecto al tema que mencionabas de los migrantes climáticos, que realmente es un tema muy importante, porque no solo son desplazados por huracanes, sino por sequías,
por las inundaciones. Y saliendo un poco de Estados Unidos, el año pasado Colombia presentó lo que se considera la primera ley sobre desplazamiento climático en América Latina. Y muy importante este precedente de parte de los congresistas colombianos, aun cuando esta ley protege y está más centrada a sus migrantes climáticos internos. Pero en su momento muchos expertos de Europa, Estados Unidos y de otras regiones de América Latina resaltaron la importancia de imitarla para que otros países implementaran leyes similares hasta que en un momento dado pudiera convertirse en lo que es protección para todos los migrantes climáticos, independientemente si se mudaron de un estado a otro o si se tuvieron que ir de un país a otro por estas razones. Ahora vamos a continuar y para cerrar ya con la conferencia con nuestra colega Joanny Ponce, para quienes no la conocen, es una experta en cobertura de medio ambiente. Adelante, Joanny. Buenos días a todos y muy muy agradecida con APEVEX, con Bolo, con los colegas que ya han hablado y bueno, decirles que soy una periodista independiente que trabaja para Yale Climate Connections, también para la organización Climate Power. Y quisiera reforzar esto, la crisis climática es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Y como hemos visto a través de las otras ponencias, es un tema que trasciende fronteras y que afecta, como lo decía bien Thais, como lo decía Carlos, a todos los aspectos de nuestras vidas. O sea, desde la salud, la economía, el medio ambiente, la migración, los derechos humanos. Y creo que como periodistas tenemos una responsabilidad ética de informar sobre este tema, que es crucial, y de cómo podemos tomar medidas tanto a nivel individual como comunitario para abordar esta crisis. Yo quiero hablarles de mi experiencia haciendo esta cobertura de temas del cambio climático y del medio ambiente en Estados Unidos. Y hay una cifra que yo siempre me refiero a ella y para mí es muy importante, que el Pew Center dijo que el 81% de los hispanos están preocupados por el cambio climático. Y esto subraya la importancia de abordar esta cuestión desde una perspectiva también cultural y relevante. ¿Por qué? Porque la crisis climática no afecta a todas las comunidades de la misma manera. Y Carlos Roa hablaba del calor extremo en Miami-Dade, que es el condado que más se va a calentar en los próximos años en los Estados Unidos. Y nos preguntamos, pero ¿por qué nos afecta de manera dispar? ¿Por qué no nos afecta igual a todos? Por temas de salud, afecta a las personas mayores, a los niños, pero también a las personas de menores recursos. Y yo les quiero leer una cita de Gabriel Filippelli, que es el director ejecutivo del Instituto de Resiliencia Ambiental de la Universidad de Indiana, donde está muy bien explicado esto. Y él nos dice, en una entrevista que yo le realicé hace algunos meses, dice, las ciudades no son igualmente calurosas en todos sus vecindarios. Las áreas de las ciudades con mucha infraestructura gris, como carreteras, edificios, instalaciones industriales y estacionamientos, se calientan más durante el día y permanecen más calientes durante la noche que los vecindarios más verdes. En muchos lugares de los Estados Unidos, las ciudades estaban marcadas en rojo, lo que se llama el redlining, ¿no? Una política que técnicamente era legal en ese momento, pero obviamente racista y segregacionista a través de los préstamos hipotecarios. Y las áreas que se consideraban comunidades afroamericanas y de color carecían de lo que se llaman recursos en términos de enfriamiento de activos verdes, es decir, parques y árboles, y sobrecargado con infraestructura gris. Las condiciones ambientales de estas áreas marcadas en rojo persisten en el siglo XXI y estas áreas también están desproporcionadamente pobladas por los residentes de bajos ingresos afroamericanos y latinos. También les voy a citar un informe de la Agencia de Protección Ambiental EPA de Estados Unidos que resalta los riesgos, como decía Thais en la primera intervención, desproporcionados que enfrentan los hispanos en relación con 6 categorías de impacto climático, que incluyen
la calidad del aire, las temperaturas extremas, las inundaciones costeras y las inundaciones en tierras interiores. Entonces, estos riesgos se calculan en comparación con las poblaciones en referencia y muestran que los latinos estamos más expuestos a una serie de amenazas relacionadas con el cambio climático por los lugares en donde vivimos, por los trabajos que desempeñamos en los Estados Unidos. Y es muy importante subrayar cómo abordamos la crisis climática desde una perspectiva socialmente consciente y justa, porque tenemos la responsabilidad de amplificar estas voces de las víctimas y de destacar cómo podemos tomar medidas para proteger a esas comunidades más vulnerables. Y también es importante reconocer que el periodismo climático tiene el potencial de ser un agente de cambio social, de catalizar el cambio y de inspirar a la acción, porque pienso que tenemos que cambiar la narrativa apocalíptica y más bien la narrativa periodística debería ir a la acción, a que las personas sí pueden hacer cosas para mejorar esta crisis. Eso tiene que ser a través de un enfoque constructivo, orientado, como dije, a soluciones, donde podemos ofrecer esperanza y motivación a nuestros lectores y a nuestros espectadores y alejarnos del sensacionalismo y de centrarnos en contar historias que inspiren y que empoderen. Eso es lo que debemos hacer. Y yo les voy a dar 7 puntos por los que creo que es muy importante hacer la cobertura de la crisis climática. En primer lugar, porque se enfoca en el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque el periodismo en general se enfoca en el presente. Cuando nos enfocamos en el futuro, podemos motivar a esas audiencias más jóvenes para que se interesen en el verdadero periodismo y se dejen de informar por otras fuentes que no son fiables. Entonces, necesitamos, en segundo lugar, ofrecer esperanza. Y se han logrado cosas. Es importante destacar que se han logrado cosas. Ustedes recuerdan, en 1985 hablábamos de la capa de ozono y del agujero que había en la capa de ozono y nos preocupábamos por esta situación. Bueno, en este tema se tomaron las medidas y la capa de ozono está a punto de recuperarse. Es un porcentaje grandísimo el que se ha recuperado. Entonces, ¿esto qué significa? Que tomando acciones sí podemos cambiar las cosas. Entonces, tenemos que centrarnos en acciones concretas y no solamente informar sobre lo que se dice, sino destacar lo que se hace en relación al cambio climático desde las organizaciones no gubernamentales, desde los activistas, desde los jóvenes, que también es una noticia buena que yo quiero darles, es que las nuevas generaciones están muy involucradas con los temas del cambio climático. Entonces, la comunicación tiene que ser inclusiva, pero cuando digo inclusiva, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser hablándole a las comunidades con su mismo lenguaje y no siendo tan científicos, sino tratando de estudiar las diferentes audiencias de los medios a los que nos comunicamos. Porque si no, nos vamos a quedar solamente con puros números, con puros estudios que son muy importantes y hay que nombrarlos, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que adaptarnos a las diferentes audiencias. Otra cosa que yo he experimentado en este tiempo haciendo la cobertura ambiental es que el anclaje tiene que ser local. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos lo que está sucediendo al otro lado del mundo, pero no sabemos lo que está sucediendo en nuestro propio vecindario y cómo tomar acción. Entonces, es muy importante y en español, lo que sucede con los medios de comunicación en español es que tenemos muchas prioridades como la política, la migración y la economía, pero resulta que el cambio climático y el ambiente está relacionado con todo eso. Entonces, sí se ha avanzado en ese aspecto y sí hay secciones de clima y del ambiente en algunos periódicos, pero todavía tenemos que hacer más y no podemos simplemente traducir del inglés al español. Tenemos que hacer historias para nuestras comunidades, enfocadas en esos temas locales. También el periodismo climático tiene que tener un impacto real
para que sea significativo. Ver esas historias de esos migrantes climáticos. Por ejemplo, yo estaba haciendo una historia para Yale sobre la salud mental y la migración climática, y una de las víctimas que entrevisté me decía que en el momento ella tenía que como solucionar muchas cosas y le dieron recursos, pero no le dieron ninguna ayuda a nivel emocional, y que ahora, 7 años después, ella se da cuenta que ha desarrollado ansiedad, que todavía tiene estrés postraumático. Y son cosas muy importantes que cuando nosotros las llevamos al papel o a la televisión, hacemos que sea visible ante los otros. Y es muy importante porque recuerden también que estos emigrantes no estaban preparados para migrar, sino que estos eventos extremos le hicieron tomar esa decisión, muchas veces dolorosa, de dejar su familia, su país, para venir a empezar a los Estados Unidos o a otros lugares del planeta. Y es muy difícil para ellos, por eso es muy importante el tema de la salud mental. Y por último, yo les quiero decir que el periodismo climático tiene que ser de colaboración. eh, los expertos, los científicos, los activistas, las organizaciones como Bolo, las organizaciones como la de la señora Sonia del Orinoco, todos tenemos que ir a ese objetivo, que es informar, y que la única manera de contrarrestar la desinformación que vivimos en todos los aspectos tiene que ser haciendo periodismo de calidad. Es el único camino que tenemos para contrarrestar la desinformación. Así que bueno, ya estamos a 2 minutos de terminar. Quiero ser consecuente con el tiempo de ustedes y con el tiempo también de los otros expositores. Así que este es el fin de mi ponencia, pero ya saben, haciendo periodismo de calidad, haciendo periodismo local, involucrándonos y colaborando unos a otros, podemos llegar a la meta. Y ya se han conseguido cosas y se seguirán consiguiendo cosas para tener un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Joanny. Tenemos tiempo para un par de preguntas nada más, respetando, como dijo Joanny, el tiempo de todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Había visto a Soraya que había levantado la mano. Soraya. Oh, estaba aplaudiendo. Ah, ok. Gracias. No, de verdad que buenísimo, muy bueno, y me encantó lo que tú dijiste, que el mensaje tiene que ser del español al español. Tenemos que identificar cómo nos entiende la comunidad latina, un tema que necesitamos que entre en las prioridades de la comunidad hispana, ¿verdad? Pero buenísimo, he aprendido muchísimo y de verdad que tuvimos un panel de alto nivel con nosotros hoy. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo hice Gracias una por pregunta por asistir. el chat, disculpe. Ok, Cira, y después Donatella. Ajá, adelante, sí. Yo había preguntado con respecto a lo que habló Carlos sobre cómo el calor afecta, si es cierto, porque esto lo he oído antes, de que las personas que toman medicamentos para la presión alta son más afectados por el calor extremo que hay aquí. Y bueno, quería saber si eso en realidad es cierto o es solamente un mito urbano. Bueno, de entrada yo te puedo decir que es cierto, pero me gustaría que Thais me ayudara con la respuesta porque esto lo trabajamos juntos. Realmente, como te digo, Cira, nosotros escribimos una nota sobre eso para el sitio web de la Fundación Bolo, pero fue Thais quien me llamó la atención sobre eso. Mira, Carlos, mira esto que está aquí. Investiga y escribe. Entonces, también me gustaría que Thais me ayudara un poco a recordar cómo fue ese episodio por el cual decidimos escribir una nota sobre ese asunto. Ahí no sabe cómo quitar el mute del teléfono. Mira, Te escuchamos, te escuchamos. me oye. Sí, definitivamente, pues, doctores tienen más experiencia en todo esto, pero no solo la gente con presión alta, pero los diabéticos también. Me recuerdo de cuando hicimos esa nota, las personas de presión alta y los diabéticos, pero creo que no te voy a dar una respuesta de médico, pero sí, esos dos sectores eran más. Igual que me acuerdo que los niños, por estar, es algo cómico, pero a la vez
por estar más cerca al piso, porque son más chiquitos, tienen más problemas respiratorios. Entonces los niños que tienen asma, pero son cositas que recuerdo de esa, no recuerdo exactamente el porqué, pero diabéticos y gente con presión alta. Pero me encantó también, Johanny, cuando habla, yo quería decir que cuando decimos que tenemos que salvar el planeta, que no es el planeta se va a salvar, el planeta se va a adaptar, es la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros hijos y a futuras generaciones. Estos calores extremos no los vivimos nosotros cuando éramos pequeños. Estos niños no pueden salir ni siquiera a jugar afuera, juegos de fútbol, porque el calor es tan extremo que te los tienes que meter en la casa, les tienes que estar dando agua, hidratándolos todo el tiempo, y tienes muchachos jóvenes, se acaba de morir uno en un maratón, que se están muriendo de strokes muy, muy jóvenes, y es porque el medio ambiente de verdad está afectando. Entonces, yo creo que el mensaje no es el planeta se va a desaparecer, sino la calidad de vida de nuestros hijos, de futuras generaciones, es lo que está perdiendo. Y yo, como madre, yo creo que como madre de una, somos madre de todos, y la voz de nosotros tiene que ser escuchada. Adelante, Donatella, la última pregunta. Sí, gracias. Qué ponencias interesantísimas. Yo las he aprendido también muchísimo. Sí tengo primero un pequeño comentario. No creo que fuera, es decir, aquí cuando ocurrió hace unos años, no recuerdo en qué año, el huracán Mitch, que golpeó severísimamente a Centroamérica, toda esa cantidad de personas que encontraron refugio aquí en Estados Unidos, se les otorgó lo que llaman un TPS, y eso es una forma de migración climática, ¿correcto? Eso por una parte. En segundo lugar, todas las coberturas que puedan hacer los periodistas pudieran no necesariamente estar enfocadas hacia los gobernantes. Yo pregunto, ¿hay terreno para que el comportamiento individual de cada persona, de cada familia, o sea, empecemos de micro a macro, si cada familia empieza a modificar sus costumbres de consumo, en cuanto a contaminación, utilización de recursos, el mismo cuidado de su área verde que tenga cerca, etcétera, ¿no podrá eso finalmente permear a las capas superiores y de gobierno? Si Ok, la señora Zapata quisiera responder. Bueno, puedo responder yo, aunque me gustaría que Johanny me ayudara. Ha pido la ayuda de Johanny también, que de paso Johanny ha tenido un buen seguimiento del huracán Mitch. Sí, mira, Donatella, gracias por traer lo del huracán Mitch y lo del TPS, porque fue una figura, o sea, digamos, particular por un evento particular, por un evento catastrófico particular, una nacionalidad en particular. El asunto es cómo englobamos a toda esa población que... a ver, conservadoramente, Michael Nash la estima en 500 millones para el 2050 que van a ser afectados por eventos climáticos extremos y van a necesitar desplazarse. Entonces, pero tal como dijo Sonia, que citó el caso Colombia, así como tú citas el caso TPS, Huracán Mitch, son como pasos, vamos a decir, baby steps que se pueden tomar como las bases para construir el edificio de qué hacemos. O sea, ha sucedido puntualmente en Colombia, ha sucedido puntualmente Huracán Mitch, entonces a partir de allí, algo, digo yo, estoy aventurando una hipótesis, se puede pensar en algo a nivel de Naciones Unidas o de OEA para englobar a gente que está quedando sin un mecanismo de ayuda en estos momentos hasta ahora, ¿no? Y lo otro que decías, Donatella, de construir también de abajo hacia arriba en el asunto de informar a la gente para que modifique su conducta en el día. Justamente por eso fue que yo celebramos muchísimo en la Fundación Bolo esta invitación de Sonia, porque justamente eso es lo que creemos. O sea, no vamos a ganar nada con que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo en la COP28 a través de Naciones Unidas, no vamos a ganar nada con que la Casa Blanca o el Congreso hagan algo si tú y yo y quienes los leen, quienes nos escuchan, no hacemos cositas pequeñitas como de verdad separar el desecho de lo reciclable o usar bombillas que no sean incandescentes o pensar en paneles solares. No solo es que tienes razón, es que yo creo que ese es el motivo de este evento de hoy, invitar a los colegas a acercarse a la persona, acercarse al ciudadano, como se dice, el ciudadano de a pie, porque esto es un trabajo de todos, de los gobiernos, pero también de nosotros. Entonces, yo creo que ahí es donde es crucial el periodismo, en decirle a la gente, no, esto no es un asunto donde te vas a poner a esperar que el gobierno resuelva, esto es un asunto donde tienes que activarte tú, como también dijo Y, Joanny. No sé y si no Joanny solam- quería agregar algo.
No solamente Sí, eso. Permítanos solo un Donatella. segundito. Promover Ah. inversión privada en iniciativas de esta clase. Adelante, Joanny. Sí, bueno, con respecto a lo del TPS, mi opinión, por lo que he investigado, porque he hablado con personas que han estado apegadas a esto, en realidad es como una curita, porque el TPS lo han renovado 17 veces desde el huracán Mitch. Entonces las personas siempre estaban con esa zozobra de si le renovaban o no le renovaban ese permiso, porque así se llama, permiso de protección temporal. Entonces, una de las personas que entrevisté, Brenda Murphy se llama, ella me decía que cuando pudo tener su residencia, que la tuvo ya a través de su hija, después de tantos años, imagínate, a través de la hija, que sí era ciudadana y ya cuando la hija se hace mayor, la reclama. Ella me dice que se sintió como un pajarito que lo sacaron de la jaula, porque como que nunca se podía. Entonces, es un avance el TPS, es una forma que ayuda, pero no es una ayuda definitiva, es un pasito más, que se agradece, pero falta. Señora Zapata, y usted que también como desde su punto de vista como abogada, ¿qué opina con respecto a la importancia de proteger a estos migrantes climáticos? Bueno, yo estaba pensando en el caso de las poblaciones indígenas que se ven obligadas y en Venezuela, y ustedes lo deben saber, es un problema grandísimo volviendo al tema del arco minero y la cantidad de comunidades indígenas completas que han tenido que trasladarse a las fronteras con Brasil, por ejemplo, o a las fronteras con Colombia por distintas razones que de alguna manera tienen que ver también con el tema climático, ¿no? Si no directamente, en algunos casos indirectamente, por el caso de las enfermedades, la malaria, por ejemplo, que está vinculada es muy cercano al tema del yellow fever, ¿no? El mosquito y que provoca esta enfermedad y que está muy vinculada a la actividad minera, el tema de la deforestación. Todo esto está íntimamente vinculado, está llevando a las personas a tener que, comunidades enteras abandonando sus tierras ancestrales, sus familias, sus conocimientos, sus tradiciones. Malaria, hablando de la malaria, por ejemplo, no sé si ustedes están conscientes, pero hasta antes del COVID, Venezuela era el país en todas las Américas, 50% de los casos de malaria en todas las Américas estaban en Venezuela, o sea, la mitad en toda la región de las Américas. Esta es una de las razones. Luego está el tema, obviamente, de la criminalidad, la inseguridad y todo esto, pero si pienso en el tema de los migrantes climáticos, de alguna manera lo que veo es la cantidad de impactos que por razones directas o indirectamente relacionadas con esto han forzado a poblaciones indígenas a trasladarse fuera del país. Gracias, señor Zapata. Sé que hay dos personas que quieren preguntar, pero ya estamos en la hora 12:10. APVEX les agradece a todos haber participado. Les damos las gracias a nuestros excelentes expositores. Todos desde cada un ángulo diferente nos han presentado una perspectiva y una escena muy importante y sobre todo a seguir para quienes cubren la fuente y precisamente es muy importante continuar manteniendo la fuente y exponer todo lo que está pasando con lo que es el cambio climático. Así que muy agradecidos y les deseamos a todos un feliz fin de semana.